Bueno, Alan, yo conocí a Alan, también coincidí con él en muchos conciertos, era un tipo espléndido, ¿eh? Alan era un tío amabilísimo, simpático, no tuve el más mínimo problema con él jamás y lo vi en unos cuantos conciertos. Luego ya lo que ellos me comentaron con el paso de los años y lo realizan de otra manera, y es lo que me comentaron ellos, que en principio necesitaban un guitarra sí o sí, porque las guitarras habían complicado muchísimo el espíritu del vino. Había grabado Juan 2, 3, 4 guitarras en cada canción y era prácticamente imposible que se desenvolviera. Ya en la época de Senderos pensaron coger un guitarrista. Imagínate ya con el tema del espíritu del vino, las guitarras complejas. Pensaron en él, Juan le hizo una prueba a mi modo de ver muy pueril, que fue hacer tocar 4 notas y cogerse una borrachera juntos. Pero bueno, ellos lo cogieron y se metió allí. Y enseguida hubo ya ciertos roces, muy pronto, muy pronto. Y Alan se fue arrimando al árbol que más sombra daba, que era Enrique, y acabó grabando con él en esa especie de grabaciones que hacían al margen del grupo, de los temas de Enrique en el 96. Entonces se sentó muy mal en la banda, por lo menos en los tres restantes sentó muy mal. Y cuando me hablan a mí ahora de Alan Bogulaski, no me hablan muy bien, ninguno de los tres, coinciden mucho de ellos en decir que fue más un problema que una solución. Bueno, yo te digo que a mí Alan me parece siempre un tipo excelente. No lo llegué a conocer tan a fondo como ellos, y ellos, pues a la larga, valoraron mal la incorporación de Alan por los problemas que luego fue causando por arrimarse a Enrique y escoger su sombra en vez de la del grupo y decantarse y bueno, y adquirir cierto protagonismo un poco injustificado, ¿no? Pero bueno, son opiniones suyas, de ellos. Yo luego en este tema tenía poca información. No tocó con ellos, primero porque Juan necesitaba un apoyo sí o sí, porque tenía el problema de distonía focal, la lesión en su mano izquierda, que se le empezó a manifestar en el año 93, 94, y ha arrastrado siempre. Entonces hay muchos punteos que él no podía hacer. De hecho, para la gira del 2007 estuvo rehaciendo muchos punteos de muchas canciones, para adaptarlos a su realidad de habilidad de guitarrista con la distonía y para darles un cambio y mejorarlos, ¿no? Entonces, él necesitaba un guitarrista y pensó en su hermano como primera opción. Evidentemente, yo creo que Juan no hubiera sido partidario de que lo hiciera Alan, no acabaron bien. Entonces confiaba mucho en Juan, en su hermano Gonzalo. Gonzalo es un muy buen guitarrista, por cierto, pero efectivamente ellos empezaron a ensayar y Gonzalo estaba allí en Zaragoza, no tenían que traerlo de México ni nada. Y bueno, yo creo que lo hubieran podido traer igual a Alan, igual que se vino cuando lo escogieron para ser el guitarrista de la gira de Camino del Exceso, podría haberlo traído para que ensayara con ellos, ¿no? Yo creo que un tema ya fue la relación personal que tuvieron al final. Alan se decantó por Enrique y se fue con él. En la primera banda que montó Enrique estaba Alan, y por lo tanto ellos sintieron un poco esa traición. Como la traición es un tema muy recurrente en Héroes del Silencio, Sí, verdad. lo traicionaron luego en el 2007 contratando a Gonzalo en vez de a él, ¿no?